Listo. Entonces vamos a empezar. Entonces vamos a ver en este encuentro creación de mapas. Listo. Los planos cartográficos son dibujos que muestran las principales características físicas del terreno. Edificios, cercas, caminos, predios, lotes, construcciones, ¿cierto? Lo que se quiere es mostrar en un dibujo una información particular sobre algo, que es cuando uno dice que son los mapas temáticos. Los planos y los mapas también pueden ser temáticos, es decir, dirigidos a temas en particular. Por ejemplo, que uno quiera hacer, no sé, los predios, pero que únicamente se vea la cobertura de la tierra de los predios o del municipio. O solamente quiero ver las zonas inestables del municipio si estoy haciendo algo de gestión del riesgo, o sea, dirigido a un solo tema en especial, una división política. Esos serían como los mapas temáticos, cuando dirigimos la información a un tema en especial. Cuando hablamos de planos, pues hablamos de planos, de mapas, de croquis. ¿Cuál es la diferencia entonces? Cuando hablamos de mapas, digamos que hablamos de unas escalas donde se puede encontrar una información más global, ¿cierto? Donde se representa mayor porción de la Tierra. Entonces son esos mapas que encontramos de todo un país, de toda una región, ¿cierto? Mapas con más información. En cambio, cuando hablamos de planos, es cuando hablamos de una representación más exacta, ¿cierto? Y que tiene una escala determinada, para que con esa escala nos permita hacer mediciones y poder sacar información de ese plan. Y los croquis, pues es lo que, digamos que hacemos como a mano alzada, ¿cierto? Que vamos a campo, hacemos un muñequito, un gráfico y colocamos cierta información sobre el croquis para luego llevar esa información a un plan. Listo, esa es como la diferencia entre mapas y planos. Cuando hablamos de mapas, entonces encontramos diferentes mapas. Les voy a poner un momentico este videito, es cortico, para que veamos pues como los diferentes tipos de mapas, para que nos quede muy claro ese concepto. Es cortico. Ahí lo escuchan. Sí, profe. Listo. Hola, ¿qué tal y bienvenidos? Soy docente, maestro y profesor. El día de hoy vamos a aprender los 8 tipos de mapas principales y sus características. Los diferentes tipos de mapas que existen dan cuenta de la complejidad de la organización territorial de los seres humanos y de las regiones que habitamos. Iniciados con el propósito de conocer el mundo y apoyados primeramente sobre teorías filosóficas, los mapas constituyen hoy una fuente muy importante de información y una gran parte de la actividad humana está relacionada de una u otra forma con la cartografía, que es la ciencia aplicada que se encarga de reunir, realizar y analizar medidas y datos de regiones de la Tierra para representarlas gráficamente con diferentes dimensiones lineales a una escala reducida. Ok, sin salirnos del tema, vayamos con los tipos de mapas. El primero del cual les quiero hablar es el mapa político. Este es uno de los tipos de mapa en los que no se representan elementos físicos, sino que solo aparecen territorios políticos y sus límites, o sea, las fronteras. En ellos aparecen estados o regiones con una cierta soberanía y autogobierno. Independientemente de la escala de lo que se quiere representar, ya sea una comarca o una organización supraestatal, se pone énfasis en las nociones de dentro y fuera.
En los casos en los que existe un conflicto territorial que cree discrepancia entre muchas partes involucradas, las fronteras pasan a ser representadas con líneas discontinuas, recurso de representación que muchas veces también se utiliza para marcar los bordes de las aguas territoriales de un país. Por supuesto, como en un mapa político aparecen principalmente constructos teóricos, para realizar uno es necesario que exista ciertos consensos sobre los límites de cada entidad política representada. El segundo mapa del cual les quiero hablar es el mapa geográfico. Siendo probablemente uno de los tipos de mapas más utilizados, intenta dar la información considerada más relevante en la mayoría de los casos en lo que respecta a los elementos físicos de un territorio, incluyendo representaciones a escala de superficies naturales o construidas por los seres humanos. Normalmente lo que se ve en uno de estos mapas es lo que se vería desde una perspectiva cenital si adoptásemos una perspectiva del espacio viéndolo desde un punto muy elevado. Se intenta alcanzar un buen nivel de realismo. Por otro lado, el tamaño de aquello que se quiere representar puede variar mucho, yendo desde la superficie terrestre entera hasta la zona ocupada por un solo municipio. El tercer mapa es el mapa topográfico. Este tipo de mapa se caracteriza por remarcar las diferencias de altura expresadas en curvas de nivel y en general el relieve de la superficie terrestre. También es frecuente utilizar patrones de coloración para marcar el espacio que ocupan las diferentes clases de accidentes geográficos. El cuarto es el mapa geológico. Este tipo de mapa puede resultar similar al topológico, ya que en él se representan elementos naturales. Pero en este caso no se pone tanto énfasis en el relieve y en la forma de la superficie terrestre y se remarca más el tipo de minerales que componen el terreno. Esto último se expresa muchas veces utilizando iconos como simbología para los distintos minerales y formaciones naturales como manantiales, volcanes, vetas de minerales especiales y similares. El quinto es el mapa climático. En este caso se trata de remarcar las diferencias climáticas entre regiones. Eso se ha hecho coloreando de una manera homogénea cada zona que comparte el mismo tipo de clima, en ocasiones creando zonas de solapamiento, en las que se mezclan varios colores utilizando patrones de franjas finas. El sexto es el mapa urbano. Estos mapas ponen énfasis en los elementos propios de las zonas urbanizadas, es decir, las construcciones hechas por el ser humano y las vías de comunicaciones para peatones y vehículos, hasta el punto de que en muchos casos no aparece nada más que eso, exceptuando elementos naturales como costas y ríos. Así pues, normalmente en ellos se representa solamente el espacio ocupado por una ciudad, distrito o barrio, todo a escala. El tipo de elementos gráficos utilizados para ellos suelen ser sencillos y de estilo minimalista, en la mayoría de las ocasiones utilizando tan solo polígonos. El séptimo es el mapa de tránsito. Esta es una variación del mapa urbano en la que se representa casi exclusivamente el trazado de las rutas de transporte público de una ciudad de manera muy simplificada. Los recorridos de los autobuses, trenes, redes de metros y tranvías son representados con líneas de colores y las estaciones son marcadas para los principales medios de transporte. El octavo mapa es el mapa meteorológico. Este es el soporte utilizado para mostrar cuáles son o van a ser los fenómenos meteorológicos en cada región, siendo representados con símbolos que representan lluvia, tormenta, nublado, etc. Como consecuencia, la representación del territorio suele ser simple, creada solo para que cada región pueda ser reconocida fácilmente sin necesidad de incluir más información no relacionada con la meteorología, algo que saturaría visualmente la imagen. Espero que este video te haya sido de mucha ayuda. Si tienes alguna duda o algún comentario... Listo, muchachos. Ahora, pues, como para que viéramos lo que es un mapa temático, ¿cierto? Que siempre es la representación hacia algo en especial, o sea, un tema en especial. Listo. Entonces, continuemos por acá. Entonces, para poder construir mapas, planos, ¿cierto? Tenemos que tener presentes unos elementos. Pues, ¿qué elementos debemos tener presentes? Se debe tener siempre el fondo. ¿Qué es el fondo? El fondo es esa información que contiene el mapa o el plano. Entonces, la información geográfica, los shapes, los mapas base, si tiene imágenes satelitales, pero toda la información que me va a ayudar a construir lo que quiero representar, ¿cierto? Esa salida gráfica.
También tenemos que tener en cuenta la orientación. Entre la orientación, entonces, es que si mi información se ve o se representa mejor en vertical, en horizontal, en qué tamaño de la hoja represento mejor la información. Siempre tener también una escala, ¿cierto? Que la escala es la que me va a dar la proporción de ese mapa con respecto a la realidad, que es la que me va a servir si en algún momento necesito poner un escalímetro sobre esa información y que me sirva para sacar medidas. Entonces, siempre también debe ser la escala. Aparte, también debemos de colocar la leyenda, que se conoce como leyenda, o las convenciones, que son esos cuadros que encontramos que explican la información que se encuentra dentro de la visualización, o sea, que me dice cada color a qué se refiere, las tonalidades, si vienen en rangos, si tienen valores, ¿cierto? Me explica toda la información que se encuentra dentro de ese gráfico. Los títulos, los mapas planos también deben ser siempre títulos donde se pueda entender fácilmente a qué se refiere la información. Como sugerencia, siempre se deberían de colocar el año, ¿cierto? En alguna parte o en el título también, colocar el año de la información para que la persona cuando esté viendo esa información, esa salida gráfica, sepa qué tan nueva o qué tan vieja es la información que está visualizando. La fuente, súper importante, sobre todo ahora cuando hablamos tanto de derechos de autor, siempre colocar el origen de la fuente de la información, sea Catastro Antioquia, sea el IGAC, sea el DANE, elaboración propia, que siempre colocar esa fuente a quién le pertenece. Y la cuadrícula, la malla o la grid, que es lo mismo, es esa cuadrícula, valga la redundancia, que nos muestra las coordenadas en las que se encuentra la información, ¿cierto? Que es la que nos permitiría en algún momento o a alguna otra persona, por ejemplo, que tenga ese mapa y no tenga la información geográfica, pueda georreferenciar esa información y a partir de ahí extraer la información editando, ¿cierto? Como lo hemos visto. Listo. Entonces, ya sabiendo algunos concepticos teóricos, entonces vamos a comenzar a crear nuestro mapa. Abrimos el QGIS. Listo. Entonces vamos a trabajar con la información que hemos estado descargando. Entonces voy a abrir acá mi carpeta de abejorral y voy a cargar, bueno, recuerden que hicimos también en geoprocesamiento unos clips, entonces también voy a subir una información de la de geoprocesamiento para que también la suban, por favor. Entonces subo digital, el tag, entonces voy a subir acá en la información del geoprocesamiento. Lo coloqué por aquí. Señora. Profe, Señor. yo me tengo que mover un momentico y ya sé que me conecto otra vez, ¿yo? Ok, listo. Okay, me pongo el día. Listo. Entonces voy a colocar por acá, voy a subir los predios urbanos, las manzanas, y voy a subir los dos clips que hicimos a toda Antioquia, que fue clip capacidad y clip suelos. Sí, listo. Entonces vamos a trabajar con esa información. La voy a acercar. Como vamos a hacer un mapa, pues lo primero que debemos de hacer entonces es cambiar, ¿cierto?, las simbologías. ¿Cuál es la idea del mapa? Vamos a mostrar una manzana, ¿cierto? Una manzana determinada donde se puedan ver los predios y dentro de esos predios qué tipo de suelo tiene y cuál es el tipo de la capacidad que tiene la información. Eso es lo que queremos que se visualice en el mapa. Entonces le voy a cambiar a manzanas, la simbología, doble clic en el cuadrito,
le voy a decir que no quiero que sea sólido, sino que me deje ver la información por debajo, sin relleno. Bueno, cuando uno crea mapas o planos, pues es importante saber también si de pronto hay plantillas, por ejemplo, en determinados proyectos. En Catastro usan, pues cuando yo estaba en Catastro, usaban, por ejemplo, determinados colores para ver determinada información. Entonces, por ejemplo, las manzanas siempre eran de color rojo, los límites veredales de color verde. Entonces, son como, se establecen ciertos colores para ver cierta información. Entonces, cuando uno está creando un plano, debe de saber eso, ¿cierto? Si de pronto ya hay una terminología en colores que se esté usando siempre. Bueno, en geología se usa mucho. Ya cada uno de las divisiones de geológicas tienen colores y patrones determinados. Entonces, uno, antes de comenzar a construir información y estar, digamos, inventando colores, también debe de saber primero si se maneja ya una información con unos colores predeterminados, ¿cierto? Listo. Bueno, sigamos acá entonces. Dice, coloqué sin color, le voy a colocar punto 3 aquí, que sea un poquito más gruesa la línea, y manzanas voy a decir que van a ser rojas. Listo. Aplico, acepto. Voy entonces a hacer lo mismo con los predios. Le voy a decir que sin color en el fondo. Vamos a dejaros verdes, las líneas así, pongámosla así en punto 26, está bien. Aplicar, aceptar. Listo. Clip suelos. Voy a recortar qué información tiene suelos. Abrir la tabla de atributos. Pues veo que tiene paisaje, clima, tipo relieve, litología. Vamos a decir que en este caso queremos ver por clima. Sí, digámosle clima. Listo. Entonces voy a acá, doble clic. Simbología. Entonces quiero categorizado que dependiendo de un valor, de un color, por clima, como este último no tiene valor, lo selecciono, lo elimino, ¿cierto? Para que no me salgan las convenciones ahora más adelante. Aplico, acepto. Ay, permiso, cierro esto acá que es la clase de mi hijo mañana. Ya. En clic capacidad, voy a recordar que tiene esta, hago tabla de atributos, el código capacidad. Listo. Entonces vamos a colocar que se vea el código capacidad. Simbología, que se vea por código capacidad, adiciono, borro este último, acepto, listo. Entonces, por ejemplo, miren que acá el 1 me taparía el otro. Entonces voy a cambiarle una simbología a ese, me voy a parar sobre el cuadrito azul, por ejemplo, de este. Me voy acá en simple y le digo, no te quiero sólido. Quiero con unas rayitas, ¿cierto? Para que me permita ver el fondo. Le voy a poner cruz. Aceptar. Mira que hay cambio y ya me permite ver el color del fondo. Y hago lo mismo en el color siguiente. Entonces, no le voy a poner las mismas rayitas, sino como diferentes para poder saber, ¿cierto?, que hay una diferencia o que cambio esa capacidad. Pongámoslas en diagonal. Listo, y aceptar. Entonces, me voy a acercar acá. Entonces, miren que podría ver, ¿cierto? El color ese moradito me está diciendo que es zona urbana y veo las rayitas en cuadritos, o sea que sabría que la capacidad es 2308, ¿cierto? Podría ver ambas simbologías. Esta es una de las, como de lo fundamental de las simbologías, que se puede ver bastante información al cambiar los colores. Vamos a dibujar o hacerle la salida gráfica a esta manzanita que vimos por acá, que miren que tiene como, se parte, tiene como ambas informaciones, entonces como para que la salida gráfica nos quede con mayor información. Entonces la vamos a hacer a esta manzanita que está acá.
Listo. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Las manzanas con los bordecitos rojos, los predios urbanos. ¿Qué color le colocamos? Ya no me acuerdo. Bueno, le colocamos este verdecito. Listo, le colocamos verde, capacidad y suelos. Como ya, primero, voy a guardar acá el proyecto, que se nos cierra, no se me vaya a pasar nada. Voy a buscar la información de esta semana, semana 8. La voy a poner aquí mapa 2. Listo. Entonces ya con la simbología organizada me voy a empezar a crear la composición para la impresión, ¿cierto? O sea, la salida gráfica. En la parte superior encontramos entonces el cuarto botón, se llama Nueva composición de impresión. Te voy a dar clic ahí. Me aparece esta ventana que dice crear composición de impresión. Entonces le voy a poner mapa 2. Listo. Mapa 2 porque yo tenía un mapa 1. Entonces le voy a poner ahí pues mapa 2. Aceptar. Listo. Me sale entonces esta ventanita. Esta ventanita es para comenzar a crear la salida gráfica. Entonces miren que cuando yo muevo el mouse, acá hay unas reglitas, ¿cierto? Que me permiten ir moviendo la información aquí adentro. E igual, entonces cuando abro esta ventana, salen unos menús en la parte superior, diseño, ¿cierto? Que sale la información para guardar la información, configurar página, imprimir, edición, copiar, pegar, los zoom. En ver también les dan pues las zoom y las diferentes barras que están prendidas. Elementos, esa pues en realidad no lo utilizamos mucho porque es como cuando uno trae o lleva imágenes para adelante o para atrás, entonces no se utiliza mucho cuando uno crea los mapas. Añadir elementos, este menú es esta misma barra que encuentran acá a mano izquierda. Añadir elementos es todos los elementos que acabamos de ver en la presentación que se deben de adicionar al mapa, ¿cierto? Los diferentes elementos que se pueden adicionar. Entonces, generalmente uno no se viene acá al menú, sino que de una vez viene acá a la parte izquierda y toma la información. Bueno, configuraciones y atrás, esto no lo vamos a ver. Luego están estos iconos que son los mismos para guardar el proyecto, que es exactamente este mismo que encontramos acá, guarda toda la visualización. Encontramos después de una composición para crear otro mapa. Se puede después duplicar la composición. ¿Para qué duplico la composición? Por ejemplo, ¿cierto? Yo les decía ahorita en el ejemplo que queríamos crear la composición a esta manzana, ¿cierto? Crear la salida gráfica. Entonces resulta que también se la voy a crear a este otro, pero necesito que me quede este guardado. Entonces yo duplico esa composición y simplemente corro la información y lo organizo ya con respecto al que lo necesito, porque como son exactamente iguales en información, entonces me estaría ahorrando tener que adicionarle todos los elementos, ¿cierto? Para eso me sirve la duplicación, para, digamos, agilizar un poquito algunos procesos. Guardar, este es guardar como plantilla, lo que decía ahorita, se puede guardar ya composiciones creadas para luego utilizarlas en otras actividades. Luego está pues una composición, imprimir, que ya lo vamos a ver. Este primero es cuando uno tiene directamente conectado el computador a la impresora, entonces se viene a trabajar por la composición de la impresión. Como generalmente uno lo que hace es que exporta la información para luego imprimirla en un plotter. Entonces están esas opciones, que es exportar como imagen. Entonces, cuando exporta uno una salida gráfica en imagen, o sea, la exporta en JPG o en PNG, cuando esa imagen va a estar, esa salida gráfica, la vamos a colocar en un informe. Entonces, yo la exporto como JPG o PNG. Y luego está exportar como PDF. ¿Cuánto exportamos en PDF? Cuando ese archivo, esa salida gráfica que estoy generando, la voy a imprimir en un plotter, ¿cierto?
Entonces, si quiero informes, JPG, PNG, si vamos a imprimirlo en un formato grande, o también puede ser más pequeño, ¿cierto? Es exportar como PDF. Listo. Luego están acá los Zoom, ya vamos a ver algo sobre este botón que es súper importante, que es actualizar la lista de datos. ¿Para qué sirve este botón? Cada vez que yo cambie información, ya lo vamos a ver, sobre que le cambie un color, siempre hay que darle actualizar, porque la información no se actualiza acá. Es decir, yo tengo este azul y no lo quiero en azul, lo quiero en morado, entonces le cambié el color acá. Si no le doy al botón actualizar, me queda el color que estaba anteriormente. Siempre debo darle a actualizar. ¿Listo? Entonces, para comenzar con la composición, entonces vamos a esta parte izquierda, donde están esos botoncitos que están viendo acá. Y hay un icono que se llama añadir mapa. Entonces le voy a dar clic en este y vengo acá. Miren que acá en las regletas me está mostrando dónde me estoy parando, ¿cierto? Le voy a hacer acá un cuadrito. Digámoselo por hasta acá. Listo. ¿Qué me trae? La visualización, ¿cierto? Me trae esta visualización. Listo. Desde aquí, añadir mapa. Ah, espérese. Antes de eso, voy a devolver acá. Primero, suprimir. Primero, el tamaño de la hoja, antes que todo. Entonces, para saber el tamaño de la hoja, listo, me paro como en cualquier parte de la hojita, clic derecho y le digo propiedades de la página. Entonces miren que acá a mano derecha dice propiedades del elemento, dice tamaño de la página, tamaño, voy a desplegar la flechita. Entonces miren los diferentes tamaños que me salen. El último es personalizado. ¿Qué es personalizado? Que usted decide cuánto va a medir. Entonces generalmente es cuando uno va a hacer planos a gran escala, ¿cierto? Que es 80 por 60, medio pliego, doble pliego, entonces uno le coloca las medidas que necesite. Vamos a hacer en carta, entonces carta. Miren que ahí se ajustó la hoja, ¿cierto? Luego me dice orientación, horizontal o vertical. Vamos a hacerlo horizontal, entonces listo. Ahora sí, ya tengo el tamaño de la hoja. Ahora sí me vengo, añadir mapa. Voy a volver a hacer aquí la visualización. Porque hay que hacer primero el tamaño de la hoja, porque si nos ponemos a hacer todo esto y luego le quitamos el tamaño de la hoja, van a haber elementos que se van a distorsionar un poco, ¿cierto? Entonces tocaría como ajustarlos nuevamente. Entonces, de una vez como tenerlo listo. Bueno, entonces, me trae acá la visualización. Me sale a mano derecha propiedades del elemento. ¿Listo? Me dice escala. Entonces me está diciendo en este momento que esta información se encuentra a esta escala. Voy a modificar la forma de ver esto, porque yo quiero que se vea sobre todo esta manzanita de acá. Entonces le voy a poner aquí, escala 1000, enter. Miren que aquí, ¿cierto? Puedo ver la información más cerca. En esa escalita, en esa barra de herramientas a mano izquierda, hay un botoncito que se llama mover contenido del elemento. Lo tomo y este me permite mover la información que se encuentra adentro. Listo. Entonces voy a tratar de ponerlo pues como aquí. Listo. Esto como centradito. Listo. Lo voy a dejar ahí. Escala 1000, ¿cierto? Que no se me olviden qué escala lo estoy colocando. Voy a ir hacia abajo. Miren que ahí pues, eso no lo vamos a ver todavía. La extensión es simplemente pues la información de la extensión de la información que se ve acá. Eso no se modifica, eso se va teniendo ahí en automático. Aquí hay otra información, otros elementos que vamos a utilizar. Entonces, este cuadrito que se ve acá
es por la visualización. Si yo llegara a imprimir esta información, este cuadrito no se va a ver. Entonces le voy a colocar un cuadrito, es decir, un marco, ¿cierto? Entonces miren que acá, al yo desplegar, estamos acá arriba, empecé a bajar y dice marco, voy a desplegar, voy a prenderlo. ¿Y qué me sale en marco? Un grosor y un color. Generalmente los marcos o las márgenes son en color negro, ¿cierto? Pueden que tengan otros colores, sí, pues eso dependerá de los mapas y la persona que necesite el mapa, pero generalmente es en color negro. Te voy a poner aquí grosor 1, que se me vea 1. Acá el estilo del ángulo, pues, ¿cierto? Si lo quiero pues derecho o redondito, lo voy a dejar aquí derechito, pues como lo que más se utiliza. Luego me dice fondo. Pues el fondo generalmente no se utiliza, fondo es colocar acá un fondo por debajo, generalmente uno no usa fondos, entonces no le voy a colocar ningún color, pero es para que sepan dónde está la herramienta, por si la llegan a necesitar. Luego está entonces cuadrículas. Recordemos ahorita que hablábamos de las cuadrículas, son las cuadrículas, las mallas o las grid, ¿cierto? Que es esa información que me permite observar las coordenadas en las que se encuentra la información. Eso es súper importante que la tengan los planos, siempre. Las cuadrículas, ¿cierto? Es muy importante pues que lo tengan. Y de igual forma siempre intentar poner esa información del sistema de coordenadas en la información del plano. Entonces me voy a cuadrículas y le voy a dar el signito más, ¿cierto? Que sería adicionar una cuadrícula. Un momentico, por favor. Yo acá con mi necesita algo. Listo. Bueno, sigamos por acá. Perdí. Listo, acá. Ok, entonces, adicionamos la cuadrícula, colocamos este más y le doy a dar en modificar grid. ¿Cierto? Porque en cuadrícula, grid, más ya lo mismo. Listo. Cuando le doy en modificar grid, me aparece el tipo de cuadrícula. Entonces, sólido, voy a desenvolver acá, cruz, marcadores y marcadores de anotación. Bueno, voy a bajar primero acá un poquito primero para que podamos ver la diferencia acá en la visualización. Cuando voy en apariencia, voy a desplegar esta barrita hacia abajo. Listo, y me dice dibujar coordenadas. Le voy a prender el chulito. Entonces me pregunta, formato, decimal, decimal con sufijo. Fíjate que no me está viendo. Voy a ver otra vez acá arribita. Que quiero que se vean antes para que pueda ver la diferencia. ¿Por qué no está viendo? Enter. Sólido. Creo que eso está muy grande. Miremos aquí un momentico. Modificar de nuevo. Sólido. Bueno. Claro, no había puesto esto. Acá. Los intervalos, o sea, cada cuánto debe de aparecer la cuadrícula. Entonces recordemos, por ejemplo, que en mi caso, la información se encontraba en escala 1 en 1000. Generalmente uno coloca esos intervalos quitándole un cerito a la escala. Entonces, en el caso mío, como el ejemplo era 1 en 1000, te voy a decir que esos cuadrículas deben aparecer cada 100, ¿cierto? Le quito un cerito a mí. Ahí sí.
Entonces miren que acá apareció, ¿cierto? La información de las coordenadas. Ahora sí, entonces tipo cuadrícula. Sólido es esto, que se encuentra la raya completa. En cruz, solamente me muestra las intersecciones. También se usa bastante esta forma de ver las coordenadas. Marcadores, ¿cierto? No es una cruz, sino que es un puntito. Y anotaciones es que solamente muestra la coordenada. Esa no es pues como tan utilizada, pero está pues como entre las opciones. A mí me gusta la sólida. Cuando uno a veces coloca dos mallas o dos grid en un plano, pues uno, por ejemplo, usa la sólida para las proyectadas y cruz para las geográficas, ¿cierto? Como para distinguir la vista de los datos. A bajar en sólido, unidades del mapa, entonces eso queda así. Me voy a desplazar hacia abajo. Bueno, marco, es si le quieren colocar aquí pues adicional otro marquito, otra cuadrícula. Tenemos tantos marquitos, entonces no le voy a poner, ¿cierto? Pero ya eso pues es gusto de cada quien. Aquí está el estilo del marco. Mire, le da pues las opciones. Dibujar coordenadas, la había aprendido para que pudiéramos ver las coordenadas. Entonces vengo hasta dibujar coordenadas y hay unas opciones de formato, por ejemplo. Entonces, formato decimal, miren acá hay un número, punto, decimales o decimal con sufijo. Con sufijo, ¿qué quiere decir? Que le va a adicionar la palabra este o norte, ¿cierto? A la coordenada, o personalizado, ¿cierto? Como cada uno le guste. Generalmente uno usa decimal, aunque decimal con sufijo, pues también se usa bastante. Voy a dejar decimal con sufijo. Luego me dice izquierda, ¿cierto? O sea, las de este lado. Que muestre todo, marco exterior y marco interior. ¿Qué quiere decir esto? Marco exterior es que las coordenadas estén hacia afuera. Marco interior, las coloco hacia adentro. Dejo marco exterior. Horizontal. Horizontal, ¿qué pasa? Miren, si las dejo horizontal, entonces, ¿qué está pasando? Se me está saliendo la coordenada de mi hoja. Entonces, hay unas opciones. Voy a decirle que ascendente vertical. Miren, la acomodo. Entonces, si yo la izquierda la pongo en ascendente vertical, ¿qué quiere decir eso? Que la derecha, pues también la debo de colocar en ascendente vertical, ¿cierto? Que me queden iguales. Este mostrar todo es que, miren que acá se ven las coordenadas. Como esta que está acá es la misma que está acá, puede ser que usted diga, no, no quiero que se vea acá y se vea acá. Entonces, acá dice mostrar todo, usted le puede decir, no, no me la muestre. ¿Cierto? Entonces, miren que la apagó. O le puede decir que la muestre toda, ¿cierto? Igual en la parte de arriba y de abajo, como ambas se repiten, pues yo le puedo decir, no, pues que la de abajo no me la muestre porque ya está igual. Entonces le puedo decir aquí, ¿cierto? Que me la deshabilite. O simplemente que me la deje, ¿cierto? Cualquiera de las dos. Listo. Tipo de letra. Entonces, en los tipos de letra es importante saber que pues uno siempre intenta al crear una salida gráfica que todas las letras y los tamaños sean iguales. Entonces, si yo voy a usar Arial, Arial en todo, ¿cierto? O el tipo de letra que escoge, pues debe ser igual en todo. Entonces, le voy a colocar aquí Arial. Voy a hacer todo lo que pueda en Arial. Y bueno, veo de pronto muy grandes esos números, entonces le voy a decir que no lo quiero en tamaño 10, pongámosle un 8. Que me lo pongo un poquito más pequeñito. Listo. Opacidad, recuerden que la transparencia, pero pues en este caso no se le hace una transparencia a las coordenadas. Sigo hacia abajo.
Y la precisión de coordenadas es la cantidad de decimales. En este caso dice 3. Miren que acá después del punto hay 3. Entonces, decir, no quiero decimales. 0. Entonces, miren que él se acomoda, ¿cierto? 0. Listo. Entonces, aquí acabamos. Podemos decir, por ejemplo, que tenemos la cuadrícula lista. Entonces, me devuelvo. De acá, propiedades de la cuadrícula, hay una flechita. Me devuelvo. Listo. Entonces, aquí, hasta ahí, vamos. Voy a darle guardar. Acá ya guardando toda la información. Que no tengamos susticos por ahí. Luego, ya tengo entonces la visualización, la cuadrícula y la información. Luego vamos a colocarle a la información entonces otros elementos. Voy a adicionarle el norte. Entonces, ¿cómo le adiciono el norte? Voy de nuevo a la parte izquierda en esta cinta de herramientas y hay una opción, mire que tiene una flechita de norte, dice añadir flecha norte. La cojo, voy a poner aquí, hago como un cuadrito, miren que ahí sale la flechita de norte y a mano derecha, o sea, siempre que yo escoja un elemento para insertar acá a mano derecha, a mano izquierda, qué pena, ahí, siempre que escoja un elemento que se encuentre aquí a mano izquierda, acá a mano derecha, me salen las propiedades de ese elemento que estoy insertando en el momento. Como acabo de insertar la flecha norte, entonces miren aquí, propiedades del elemento, ¿cierto? Entonces me sale pues unas imágenes que puedo tomar o puedo haber descargado una imagen y tomarla de ahí. Vamos a dejar esa que tenemos. Y acá más abajo, el color de relleno. Miren que ahí está blanca, le pueden cambiar el color de relleno. El color de la marca es el borde. Le quitar ese negro y poner otro color. Lo voy a dejar pues por este caso así. Pero acá hay una herramienta importante que dice modo de redimensionado. Entonces, miren, ahí me quedó, digamos que grande, ¿cierto? No sabemos qué tan grande con respecto a la hoja. Como eso es una hoja tamaño carta, podríamos decir que el norte ahí está un poco grande. Lo selecciono. Miren pues que aquí pues, aquí en la imagen, al yo bajar, pues como hay otros tipos de norte, ¿cierto? Que se pueden escoger. Entonces iría a escogerlo y hacer lo mismo que estamos haciendo con este. Acá, en modo redimensionado, entonces yo le puedo decir que se estire, que me lo recorte. Miren, acá quedó un espaciecito. Si yo le voy a estirar, él va a tomar toda la cuadrícula. Le puedo decir acá que se redimensione al tamaño, ¿cierto? Que está todas las imágenes. Le voy a dar en ese, entonces miren que se colocó pequeñito, ¿cierto? ¿Qué me está haciendo él? Que depende del tamaño que tiene esta imagen de acá, le está tomando un tamaño apropiado a la dimensión de la información que tengo aquí. Listo. Los nortes generalmente se colocan en las partes superiores, sea a la izquierda o sea a la derecha. Generalmente se coloca acá. No quiere decir que no se pueda poner aquí. ¿Cierto? Pues está diseñando y le gusta ahí, pues lo colocará. Es lo que generalmente se utiliza. Colocarlo en las partes superiores. Luego de colocarle el norte, entonces, le voy a adicionar la escala. De nuevo, vuelvo acá a la caja de herramientas que se encuentra en la parte izquierda y hay una opción que dice añadir barra escala. La voy a tomar, la pongo acá. Yo les digo, pues como lo que generalmente uno ve es que, pues si el norte está en este lado, la escala es como diagonal, ¿cierto? Como en diagonal se coloca la escala. Si yo coloco el norte acá, puedo colocar la escala acá, pero si es del caso ponerla debajo del norte, también se puede hacer. Todo siempre es dependiendo de la información que estamos visualizando. Listo.
Entonces, igual, a mano derecha me salen las propiedades del elemento. Entonces me dice mapa 1, ¿cierto? Que es el mapa en el que estamos. Estilos, recuadro simple, voy a abrir. Voy a sacar acá un poquito más para que se vea. Recuadro simple. Hay otros, recuadro doble, ¿cierto? Que ese es como el que más ve uno que se usa. Líneas con marcas en el centro. Líneas con marcas por debajo. Líneas con marcas por arriba. Que se lo divide en la mitad. Que se ven pues como los espacios vacíos, o sea, sin relleno por el fondo. O la numérica. Pues la numérica, mire, 1 en 1000, ¿cierto? Teníamos todo 1 en 1000, cuando estamos haciendo la cuadrícula, teníamos todo 1 en 1000. La escala numérica es muy utilizada, pues porque es de muy fácil entendimiento, ¿cierto? Entonces también se usa bastante la escala numérica. Para el ejemplo, vamos a dejarla de recuadro doble. Ay, no, pero la que es rellenita. Está, recuadro simple, me perdió. Sí, recuadro doble era, ¿cierto? Sí. Bueno, recuadro doble. Voy a ponerla un poquito más pequeña porque tengo esa escala muy grandota. Acomodémosla primero. Bueno, entonces va a tocar acomodarla de por acá. Entonces, bueno, otras etiquetas de las unidades, ¿cierto? En metros. Puede colocar kilómetros, unidades de la barra de escala, metros, kilómetros, pies, centímetros. Pues generalmente uno utiliza metros. Las unidades. Acá también está la opción de colocar marco, pero generalmente pues uno no coloca las escalas con marco, pero la puede colocar. Fondo, si de pronto se ve que está muy perdida, entonces puedo poner acá un fondo, ¿cierto? Mire, ¿cierto? Ahí me ve, ahí se ve la escala mejor, ponerla, por ejemplo, así apagada, se pierde con las líneas, entonces le podríamos poner un fondo, por ejemplo. Listo. Tenemos entonces la escala lista. Vuelvo aquí. Voy a bajar un poquito esa escala. Ay, pero ¿por qué te mueves tanto? Listo. Tengo ahí entonces la escala. Estaba viendo. Súbete, por favor. Es que no veo. Para bajarle un poquito el tamaño a la letra. Debe ser esta. Pero es que no veo. Tiene que tener la opción. Punto de referencia. Es que no quiero como que se vea tan grande esa letra. Pero es que no estoy encontrando dónde está tipo de letra. 12, ¿cierto? Recuerden que pusimos en 8 las coordenadas, entonces la quiero poner en 8 también. Y en Arial. Eso, bajo un poquito más, mucho mejor. Intentando de que todo me quede en Arial y en 8, que es lo que estamos colocando. Listo. Entonces acá ya tengo la escala. Voy a guardarla aquí. Listo. Entonces ya tengo el norte y la escala. Voy a colocar acá, en esta parte inferior entonces, acá, algo que uno llama la cinta de información. ¿Qué es la cinta de información? Donde uno coloca como toda esa información que me permite interpretar mejor la salida gráfica. Y aparte de eso, información adicional, como por ejemplo el logo de la empresa. Ahí en esa cinta de información, entonces también van las convenciones, las leyendas, el nombre del mapa, las fuentes, el sistema de coordenadas en el que se encuentra la información, de pronto necesito adjuntarle o anexar la información a una tabla pequeña que me pueda destacar información. Todo eso es lo que va acá en la cinta de información. ¿Cómo hacemos entonces esa cinta de información? De nuevo acá, en esta parte izquierda, hay una opción de acá que se llama añadir forma, que es un icono que tiene un triangulito, un círculo y un rectángulo. Lo cojo, entonces me dice añadir rectángulo, elipse o triángulo, rectángulo. Cuando vengo para acá, miren que igual, ¿cierto? Están ahí las reglitas. Quiero decir, miren que a ver
Aquí. Al yo pararme cerca para hacer el rectángulo, ahí se prenden las guías, ¿cierto? Esas guías me están diciendo dónde debo de estar para que me quede igual al cuadro de arriba. Entonces, con estas guías ahí encendidas, voy a decirle que por aquí, hago un clic, miren que ahí me ponen la guía, ¿cierto? Para que no la haga hasta acá, sino que la haga hasta el límite de la que está arriba, que me queden iguales. Listo. Voy a hacer el triangulito en la cinta, ahí. Un poquito más arriba. Ok. Igual. Las propiedades del elemento, el rectángulo, elipse, triángulo, estilos. Entonces, si queremos rellenar ese triángulo, ese rectángulo, no, pues no lo vamos a rellenar. La idea es colocar la información, pero pues se puede hacer si se necesita. Listo. Ya con la cinta, entonces, vamos a comenzar a adicionar la información. Lo primero, entonces voy a dividir esa cinta con unos espaciecitos para colocar diferente información. Entonces, en ese primer espacio voy a colocar, por ejemplo, el logo de la universidad. Entonces, voy a separar acá con una línea. ¿Cómo hago esta línea? Acá hay una opción que se llama añadir flecha. La selecciono. Miren que cuando yo me paro sobre la línea, aparece como una X sobre ella, ¿cierto? Que me está diciendo, sí, estás parado sobre la línea. Me paro acá y voy a cruzar una flecha hacia abajo. ¿Cómo sé que soy derecho? Miren que ahí se ve, ¿cierto? Que está torcido. Cuando vea totalmente la línea derechita, miren que cierto, vamos a ver aquí un poquito, un tricito, se ven torcidos, yo me veo totalmente derechita, que se ve la línea derechita, ahí, clic, derecho, sale una flecha, ¿cierto? Porque tomé fue una flecha. Entonces, acá, en propiedades del elemento, se habilitan unas opciones. Entonces, le voy a decir acá en marcador final, ¿cierto? Marcador final, flecha, no quiero flecha. Entonces digo, no, ninguna. Listo, para que me quite esa flechita. ¿Qué voy a colocar acá entonces? Voy a colocar el logo de la universidad. Entonces, me voy a ir a buscar, aquí, el logo de la universidad. Entonces, vengo, ingreso. Entonces, me vengo acá, por ejemplo, a Google. Lo voy a colocar acá. Institución Universitaria Digital de Antioquia. ¿Qué pasó? ¿Dónde me llevó ese? Se devolvió al video. Bueno, volvamos. Google. Institución Universitaria Digital de Antioquia. Le voy a dar acá imágenes. Tengo que bajar un loguito. Entonces miren acá primero. Entonces me paro en él. Le digo guardar imagen como. Voy a guardar esas imágenes en mi escritorio. Ahí está, ¿cierto? Entonces le pongo IU de logo, puede ser, y que me baje como JPG. Las imágenes se deben de bajar siempre con JPG y PNG. Igual es lo mismo, sí. Por ejemplo, en ArcGIS, no sé por qué, a veces cuando uno sube imágenes en PNG, ella sube con un fondo negro, ¿cierto? Como que no reconociera bien el formato. Entonces, por eso es bueno tener como las dos opciones, JPG y PNG. No he visto que pase eso en QGIS, pero en ArcGIS sí he visto que suceda cuando hay informaciones en PNG a veces, la sube en negro. Entonces, cuando de pronto suceda esa, inténtelo entonces descargar en otro, ¿cierto? Si lo descargué en PNG y me subió con un fondo negro que no estaba, entonces lo descargo en JPG para que suba de pronto mejor la información. Listo, entonces guardé el loguito. Me vine de nuevo a QGIS
Y voy a subir acá entonces ese logo. Para subir el logo entonces de nuevo, vengo acá a la cinta de herramientas y hay uno que se llama añadir imagen, ¿cierto? Que es como, tiene una fotico ahí. Añadir imagen. Vale, clic. Me paro acá, ¿cierto? En ese espacio que quiero, hago un recuadro. Entonces, a mano derecha, de nuevo, propiedades del elemento, él me coloca pues unos elementos que he podido escoger, pero como en este caso descargamos una imagen, me vengo a imagen raster y acá me salen los 3 puntitos. Voy a mi carpeta, en caso yo lo guarde en imágenes, y me vengo a buscar la imagen. Aquí está. IU de logo, IU digital, la misma. Abrir y me pega acá. Listo. Entonces, modo redimensionado. Entonces, miren que él tiene un espaciecito acá en la parte de abajo. Entonces, yo le puedo decir, ¿cierto? Zoom o estirar. Hagámosle estirar, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó? Él estiró el pedacito que estaba en blanco. O sea, se acomodó al cuadrito que habíamos hecho. Listo, lo igual, si quiere colocarle marcos, fondo, no se usa, pero se puede utilizar si lo necesita. Listo. Ahí me quedó entonces la imagen. Luego voy a colocar acá las convenciones o la leyenda, ¿cierto? Que es esa información que me va a ayudar a interpretar el mapa. ¿Cierto? O sea, que me va a decir y que lea esta información es el que me va a decir, vea, es que esta lineecita roja, lo que significa es que es el límite de la manzana, ¿cierto? Que este color azul es tal cosa, ¿cierto? Ese es el que me ayuda a identificar la información que tengo acá adentro. Bueno. Entonces, para adicionar esa leyenda, vengo de nuevo aquí en la parte izquierda y dice añadir leyenda. Me vengo para este lado, así que me la coloque aquí. Miren que ahí siempre salen las reglitas, ¿cierto? Que me dicen que estoy como donde debe de ser. Y me aparece esta información. A mano derecha, pues me aparece la información para arreglar estas convenciones. Título. Voy a poner simbología. Listo. Dice mapa 1, si es lo que estamos haciendo. Los símbolos, ¿a la izquierda o a la derecha? Derecha, izquierda. Generalmente uno encuentra la información, es así, ¿cierto? A la izquierda los símbolos. Voy bajando. Elementos de la leyenda. Entonces acá me salen las capas que están, ¿cierto? Acá encendidas. Si tuviese más capas acá y saliera la información aquí, ¿cierto? Se desplegara más información, aquí en la parte de abajo hay una opción que dice Only Show Item. O sea, solamente muéstrame las capas que estén encendidas, ¿cierto? Que se estén visualizando en esta información. Como ese no es nuestro caso, porque no tenemos sino las capas que están visualizando aquí, entonces acá, para darle un orden a esta información, entonces me vengo para el cuadrito. Entonces, manzanas 2339, no, ¿cierto? Eso nos entrega así, pues porque la persona que está viendo la información, pues no le interesa saber este código. Bueno, los títulos, pues generalmente sí en mayúscula mejor también la simbología en mayúscula, más bonito, sí. Entonces le voy a cambiar esos que me quede sin ese manzanas, pues completo con los códigos. Doble clic. Espérate que se me pegó ahí. Eso, le quito el chulito, autoactualizar, doble clic
Entonces me sale todo el código. No quiero todo ese código tan largo, ¿cierto? Solo quiero que diga manzana, ¿cierto? Más entendible a la persona que lo vea. Lo mismo en predios urbanos. Acá importante, si todo lo escriben, si es mayúscula, entonces todos en mayúscula. Si es minúscula, todos en minúscula, ¿cierto? Para tratar de dar como orden a la información. Clip capacidad, pues no. El clip fue porque hicimos el procesamiento de clip, pero no es necesario que las personas vean ese clip. Entonces simplemente le voy a poner capacidad. Lo mismo acá, suelos. Listo. Bajo acá. Acá hay una opción que dice columnas. ¿Cierto? Una columna. Pues no, porque una columna, miren que se nos está saliendo la información. Pero decir dos columnas. Entonces miren que lo organizando. Dos columnas no se ve bonito. Tres columnas, por ejemplo. ¿Cierto? O voy a irle acá en dos columnas y voy a organizar las capas. Voy a decir, no, pues entonces que no se vea esas dos primero, que se vea primero capacidad, con esas flechitas miren que aquí cambia, ¿cierto? Cambia la información y ahí mejoró un poco más. Entonces coloqué manzanas, capacidad, predios urbanos y suelo, ¿cierto? Acá puedo organizar las capas para que acá en la visualización pues quede un poco mejor. Fuentes y formatos. Entonces acá podemos pues, cambiarle el título, la fuente del título. Entonces voy a mirar en qué está. Está en 16, está grande. Pues si quiere, uno le puede decir, no, pues que sea en Arial. Estamos trabajando en Arial, entonces que sea en Arial mejor. Un 10, ¿cierto? Entonces ya uno empieza a organizarle la información. Estamos trabajando en Arial. Recuerden que es importante utilizar como los mismos formatos en las letras. ¿Qué le pasó? Ahí. Arial. Este puede ser un 9. Listo. Bajamos por aquí. Ya estamos dando Arial. Organice la información. Arial. Listo. Todo me va quedando con el mismo tipo de letra. Listo. Arial. Sigo bajando por acá. También pues yo puedo darle anchuras y columnas iguales, ¿cierto? Él la acomoda, miren ahí. Dividir capas. Vuelvo y me acomodo aquí la información. Ahí me la desorganizó, entonces por ejemplo esa opción no la coloco. Le puedo colocar anchuras si quiero que se separen un poquito más, o la dejamos así. Entonces como, dependiendo de lo que estoy visualizando acá, es como la información que voy tomando. Igual, marcos, si quiero colocarle un marquito acá, o un fondo, pongámosle por ejemplo un fondito. Pues no se usa mucho, pero como para que se vea pues la diferencia, entonces mire, ¿cierto? Un fondo para que se vea diferente al resto de la información, o lo dejo sin fondo, un fondo más clarito y le pongo un marco, un punto 2 que no sea muy ancho, y se va colocando el marco. Son como todas las opciones que uno puede ir haciendo para que la información quede más bonita. Listo. Sí, hay una opción pues muy interesante que también se puede utilizar, que es adicionar tablas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros veníamos acá, por ejemplo, en la de, puede ser, en la de capacidad, por ejemplo, que acá solamente se ve el código y tuviésemos, por ejemplo, la información de la descripción de ese código, o quiero que adicionalmente a la información del código
se vea, por ejemplo, la información de área de cada uno de los cuadritos. Entonces yo me vendría a esa opción que dice añadir tabla de atributos, la voy a coger. ¿Qué pasó? No la cogí. Un momento, que algo sucedió. A ver, acá. Esto por acá abajo. No sé por qué se fue abajo. Listo. Añadir tabla de atributos. Entonces se despliega esas propiedades principales y me dice la capa, ¿cierto? ¿De cuál capa quiero? Entonces, para el ejemplo, voy a decir que quiero que se vea la información de la tabla de la capa de capacidad. Entonces, mire que ahí cambia, ¿cierto? Dependiendo de la que escoja, pues ella va a traer aquí los atributos de esa información. Entonces, voy a decir, para el ejemplo, porque tiene menos información, la de capacidad. Entonces, atributos es que voy a darle acá en atributos. Entonces, me va a salir la información que tengo en las capas, en esa tabla. Entonces, lo que me muestra acá son esos atributos. Yo puedo decir, no, es que no quiero que se vean todos estos atributos, sino que solo quiero que se vean determinados atributos. Entonces, por ejemplo, no quiero que se vea entonces lo señalo y lo elimino, ¿cierto? Menos. Ese eliminar no es que lo esté eliminando de la tabla en realidad, lo estoy eliminando desde la visualización en la salida gráfica. No quiero que se vea esta área, entonces lo elimino. Listo, y acepto. Y entonces ahí se ve la información. Si quiero que vuelva y se vea todo, entonces le digo refrescar tabla. Bueno, se debe de volver a ver todo. Está como molestando, pero bueno. Atributos, me borró uno de más que no quería que se borrara. Voy a volverlo a hacer. No sé por qué me lo borró si no lo quería borrar. Bueno, voy a volverlo a hacer, atributos. Entonces voy a borrar este y este. ¿Cierto? Ahí sí. Acepta. Ahora sí. Listo. ¿Cierto? Solo quiero que se vea el código capacidad y el área en hectáreas. Para el ejemplo. Listo. Entonces lo vuelvo y lo acomodo. Listo, el acomodo. Miren que acá él también, si por ejemplo la tabla tuviese muchísima información, él tiene unas opciones de filtrado, ¿cierto? Que solo se me vean 30 filas o que me duplique la tabla. Bueno, acá en la parte de abajo, pues también se le puede dibujar líneas como más recuadritos, cambiar los tipos de letra de nuevo. Entonces, bueno, estamos trabajando en Arial. Puede ser dejarlo en 10 o lo puedo poner en 8. Yo creo que en 10 estaría bien la visualización de la información. Listo, listo, me devuelvo acá. Pues aquí le puedo colocar, pues, si necesito colocarle por alguna razón una tabla. Entonces ahí es la opción. Y voy a colocarle acá otra flechita para colocar el resto de la información. Se me desapareció. Bueno, entonces le voy a colocar añadir flecha. Entonces vuelvo, me puedo acercar para ver que si lo estoy colocando donde es, y sale una X. Coloco la flechita, me quede derecho, clic derecho. De nuevo, le quito del marcador final la flecha, que diga ninguno, hasta que no me quede eso ahí. Ahí tendría el otro espacio. Listo. Voy a ir cortando acá para que no se me quite caja de herramientas. Listo. Bueno, y en este espaciocito entonces voy a colocar el título del mapa. Recuerden que también es importante colocar la fuente de datos y, bueno, en este caso nuestra fuente de datos, ¿quién sería? Por ejemplo, la información predial,
fue descargada de la página de Catastro Antioquia. Entonces ahí sería colocar Gobernación de Antioquia o Catastro Antioquia, ¿cierto? Que se remita pues la información donde fue descargada. Y por ejemplo la información de capacidad y de suelos pues fue descargada de la página del IGAC. Entonces tendríamos dos fuentes de datos, ¿cierto? Porque aunque le hicimos un recorte, lo que hicimos fue un geoproceso, o sea, no cambiamos la información ni generamos información nueva. Fue un recorte de una información, o sea, no hubo información generada por nosotros. Entonces debemos de colocar las dos fuentes de datos. Entonces, para colocar esa información, voy a ir de nuevo acá a la parte izquierda. Hay una T que dice añadir etiqueta. Voy por acá. Voy a abrir un primer cuadrito. Entonces voy a colocar acá en ese primer cuadrito. Pongámosle, ese es municipio de Abejorral. Municipio de Abejorral. Proyecto Manzana Cultural, ¿cierto? Colocamos el nombre del proyecto, lo que se quiere visualizar en el mapa, proyecto Manzana Cultural, y pues es bueno colocarle la fecha, entonces 2021, marzo, pongámosle marzo, marzo, abril 2021, ¿cierto? Y me voy a ir hacia la parte de acá abajito, apariencia, tipo de letra. Entonces, pues recordemos que estamos trabajando con Arial. Aquí es en tamaño 10, se le puede dejar así o se le puede subir un poquito más, por ejemplo un 12. Listo, aceptar. Aquí en la parte de más abajito, entonces me dice alineación, izquierda, centro, derecha. Voy a poner acá en centro. Listo. Si le quiero colocar marcos, fondos, pero pues ya le he puesto bastante marcos, entonces no le voy a poner más marcos. Voy a bajar un poquito que se vea toda la información, ¿cierto? Si la veo muy grande, por ejemplo acá me quedó proyecto Manzana Cultural separado, entonces podríamos rebajarle de pronto un poquito de tamaño a la letra, pongámosla en 11, ahí mejoró un poquito más, que me quede toda en la misma línea. Voy a crear otro cuadrito, entonces vengo de nuevo acá a añadir etiqueta, vengo para acá, voy a crear otro cuadrito, voy a poner en este caso fuente, fuente, fue Gobernación de Antioquia, coma, IGAC, listo. Aunque es el mismo tipo de letra, Arial, como es la fuente, pues se puede colocar de pronto un poco más pequeña para que sea como la diferencia, aceptar. Voy a bajar un poquito esta fuente para colocar acá en el centro. Para colocar acá, pues, quién creó el plano, ¿cierto? Es importante también, pues, colocar ahí el que crea la información, pues, el que crea la salida gráfica. Entonces, de nuevo, añadir la etiqueta. Un cuadrito. Entonces, voy a poner, por ejemplo, creado. Entonces, ahí puede colocar cada uno su nombre. Voy a colocar acá la institución universitaria digital. Digital Antioquia. Entonces, aquí puede colocar creado, revisado, validado, ¿cierto? Toda pues, la gente que necesita ver la información de la salida gráfica, igual. Siempre es importante que todos los tipos de letra sean los mismos. Eso le da orden a la salida gráfica porque no se ve bonito todas las letras diferentes.
Los tamaños es porque de pronto se le puede dar un tamaño más grande a lo que son títulos, un tamaño más pequeño a las fuentes, ¿cierto? Uno ya maneja los tamaños. Pero el tipo de letra, sí, lo mejor siempre es que sea la misma letra, porque esto sí no causa como organización en las salidas gráficas. Dejemos esa en 10, que la de arriba está en 11. Listo. Entonces lo voy a correr un poquito. Un poquito. Y puede ser, ¿no? O también lo puedo colocar centrado si quiero. Y la fuente la puedo colocar, no sé, a la derecha, ¿cierto? Ya uno va jugando pues acá como con la información, como la vaya apareciendo más bonita. Listo. Voy a ir siempre decorando la información. Entonces resulta que, bueno, algo pues que quería mostrarles, voy a hacer acá una modificación para que veamos algo importante. Por ejemplo, decidí pues que no, que quiero prenderle las etiquetas a estos colorcitos porque no se entiende bien. Entonces, voy a venir por acá y le quiero prender la etiqueta. Siempre etiqueta. Quiero que se vea el código, ¿cierto? Quiero que se vea el código ahí en la información. Entonces, tipo de letra, igual, ¿cierto? Estamos trabajando en Arial. Este zancudito. Arial. Clicar, aceptar. Entonces, miren que ya acá, ¿cierto? Se ve el código. Voy a volver a la visualización de mi salida gráfica y miren que no está. Entonces, toda la información que yo cambie, sea colores, sea etiquetas, que monte capas nuevas, ¿cierto? Todo esto, cuando vuelvo acá a mi visualización, pues no se va a ver. Por eso es importante entonces este botoncito de actualizar vista. Se lo debo de dar yo. ¿Cierto? Mire, ya ahí salió los códigos. Siempre que haga algún cambio de simbología, de color, de tamaños, el cambio que sea acá en esta parte de visualización, siempre cuando vuelva acá de nuevo a la ventanita de mi salida gráfica, de mi creador de mapas, lo debo de guardar. ¿Listo? Guardar. Ya cuando tengo acá toda la información, uno puede crear esto como una plantilla, ¿cierto? Como para que me quede, porque la miraron y les pareció muy bonita la plantilla, entonces son varias manzanas que tienen que hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué crear una plantilla? Porque, bueno, por ejemplo, a mí me ha sucedido que uno hace un plano y después lo lleva para allá y le dice, no, cámbiale ese colorcito, no, cámbiale otra cosita. Entonces es bueno tener como las plantillas de cada uno, como si el MXD de cada uno, que si en ese caso hay que cambiarle algo, sea si no abrir esa plantilla y cambiarlo y volverlo a exportar. Porque si uno cambia la misma plantilla o el mismo MXD trabajando en ArcGIS, le hacen cambiar, por ejemplo, 20 y usted cambió siempre esa visualización en cada uno, le toca volverlo a hacer casi que todo, ¿cierto? Entonces uno guarda eso, que, bueno, no es sino cambiarle, no apaga, entonces lo apagó, refrescó y exportó. Entonces uno tiene que volver a montar toda la información. Entonces ya con ella guardada, organizada, digo guardar como plantilla, listo, entonces la guardo, voy a poner aquí mapa 2, mapa 2.1, o le pongo municipio Abejorral o manzana tal, manzana cultural, ¿cierto? Algo que le identifique, que sepa a qué se refiere. La guardo, y ahí me quedaría siempre la información. Listo. Como digamos que tenemos, digamos lo que está como lista la información, entonces me voy a dirigir a exportarla. Entonces ya habíamos dicho que esta primera, la que es la impresión, es cuando está pues directamente hacia la impresora, que no es lo habitual. Vengo al siguiente icono que se dice exportar como imagen, te voy a dar un clic ahí.
Yo puedo crear una carpetica que se llame mapas, ¿cierto? Recuerden que es muy importante el organizar la información, entonces mapas. Entonces, esa es mi manzana cultural, entonces manzana, con el nombre que la llamen, es importante que siempre sea clara la información de qué es, o si están codificadas las manzanas, siempre tener claro la información para no estar después abriendo mapa por mapa, buscando la información que se necesita. Entonces, miren que acá en los formatos, entonces dice JPG, bueno, miren la cantidad de formatos que salen. Generalmente, cuando son mapas, para uno después pegarlos a un informe, se guardan como JPG o se guardan como PNG, ¿cierto? Que son formatos más livianos para los informes. Si uno guarda eso como un TIFF, aunque también se ve muy lindo y todo, pero usted necesita pegar 20, 30 imágenes y eso bien pesado, después ese Word no lo abre nadie, ¿cierto? Súper difícil, se demora mucho. Entonces, uno guarda siempre en formatos más livianos. Entonces, JPG o PNG, guardar. Las resoluciones, pues entre mayor resolución, pues se va a ver mucho más bonito y también será mucho más pesado. ¿Listo? Recomendaciones entre 200 y 300. Puede ser. Si tuviese esto, por ejemplo, una imagen satelital, un ortofoto que es más pesado, pues uno intenta bajarle un poquito más a la resolución, unos 100, para que no quede tan pesada la imagen. Dejémosla ahí en 300 como aparece y le voy a dar guardar. Listo. Ahí dice que ya me la guardó. Ahorita vamos a ver cómo guardo. Y entonces la otra opción es exportar como PDF. Entonces de nuevo lo voy a poner aquí manzana cultural. Listo, pero esta vez que me exporte como un PDF. Guardar, no le muevo nada aquí. Guardar. Espero. Listo. Me voy a ir a buscar la información. La verdad, acá en manzanas. Con esas dos, voy a abrir la de JPG. Entonces, miren, ¿cierto? Ahí salió. Eso sería clic derecho, copiar y la pego en una hoja de Word, una presentación. Cierro aquí. Miren el tamaño. Miren la JPG 1.38K, mientras que la que fue en PDF es 3.3, ¿cierto? Dependiendo de la extensión y la resolución en que se guarda la información, será más pesada. Manzana. Un momentico ahí que abra. En PDF se ve más lindo, miren que se ve pues como la linecita de la hoja, pues aquí está, en PDF. Listo. Las búsquedas de los PDFs, ahí están. Y cierro aquí. Cierro acá. Entonces, esa sería, listo, una salida gráfica, digamos, ¿cierto? Sencilla, pero siempre con todos los elementos que requieren pues, los planos. Cierro aquí, voy a guardar. Listo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Cómo vamos? Ay, pensé que me había salido. ¿Cómo vamos? ¿Cómo les quedó esos mapas? Profe, bien. Toca Sí, volverlo a un juicio porque medio me cacharría ahí con lo que veía, pero chévere. Mucho más fácil que en ArcGIS hacer la plantilla. Una sí, pregunta, profe. señor. En ArcGIS yo tengo forma de data frame. Aquí también, pues varias, hacer composiciones de en Sí, los eso lo mapas. vamos a hacer mañana. Sí. Ah, Varias listo, profe. ventanitas. Varias ventanitas Es- también.
Sí, eso lo vamos a hacer mañana con varias ventanitas, pues para que veamos también pues la opción. Aunque a mí pues me gusta más el ArcGIS para hacer mapas, se ven más bonitos, pero ese tiene bonitas opciones también para crear las salidas gráficas. Mariana, ¿cómo te fue a ti? ¿Cómo te quedó ese mapa? Ese plano. Bien, profe. Súper lindo, como para que comparta la pantalla y no lo muestre. No, profe, tampoco tan lindo. Como que no. Bueno, listo. Entonces, el día de mañana, y ya teniendo para que cacharreen y lo pongan bien bonito, lo guardan, que sobre mañana hacemos unas modificaciones a este mapa creado para colocar lo que decía Javier, varios data frame en ArcGIS. Acá en QGIS es para colocar varias visualizaciones. ¿Listo? Entonces mañana hacemos eso para que veamos cómo se hace sobre este mapa creado. Entonces, porfa, lo terminan para que lo podamos hacer mañana sobre esta información.